Vamos a dedicar esta sesión a hablar de la aparición de la Virgen del Olvido, que hemos celebrado el pasado 13 de agosto. Aparición que tuvo lugar en ese día, también el 14 y el 15 de agosto del año 1831, a Sor Patrocinio, una religiosa concepcionista franciscana que vivía en el convento que había promovido el Caballero de Gracia en su propia casa 2 siglos antes. Aquí, desde el año 2007, tenemos una pequeña imagen, una copia del original que se conserva en Guadalajara, en la iglesia o convento de las Concepcionistas franciscanas, donde Sor Patrocinio pasó los últimos años de su vida y donde murió. Y el año, como digo, 2007, tuvimos la suerte de recibir en regalo esta copia de las religiosas del Caballero de Gracia, que actualmente, desde hace ya años, están en la calle Blasco de Garay, y pusimos aquí en un pequeño retablo esa imagen para contribuir a la difusión de la devoción de esta imagen tan relacionada con nuestro oratorio. Estamos hablando nada menos que de la aparición de la Virgen. Y uno puede decir, ¿y cómo es posible? Si esto es muy poco conocido en Madrid, si casi nadie ha oído hablar de que en el oratorio, primer oratorio, entonces el Caballero de Gracia, situado muy cerca de aquí, en la esquina con la calle Virgen de Peligros, ¿cómo es posible que sea tan poco conocida esa aparición? Pues efectivamente, es cierto que no es demasiado conocida. Desde luego no se puede ni comparar con lo que sería si no hubiera desaparecido el edificio en el que tuvo lugar esa aparición. La desaparición de ese edificio, de ese convento, de esas casas, no fue casual, sino que fue una consecuencia más triste, lamentable, del expolio que llevó a cabo los gobernantes de aquellos momentos, concretamente Mendizábal, para expulsar a los religiosos de sus casas, apoderarse de esos edificios que acabaron siendo vendidos a personas que lo que hicieron fue lucrarse con lo que de ninguna manera tenían derecho a adquirir, porque la desamortización fue absolutamente injusta. Edificios que pertenecían a instituciones, en muchos casos con siglos incluso de vida, y que con la excusa de que rendían poco, pues fueron puestos en manos del gobierno como para sacarles más utilidad que acabó siendo un lucro inmobiliario. Esa fue la utilidad, esa fue la triste realidad. Si ese edificio permaneciera en nuestros días, sin ninguna duda sería muy conocida esa advocación, como lo era ya de hecho en los años inmediatamente siguientes a la aparición, como se puede comprobar leyendo las crónicas de los periódicos y de otros ámbitos de aquellos años. Pero eso no quiere decir que la devoción haya desaparecido. Está en Madrid, en la calle Blasco de Garay, donde viven religiosas que proceden del convento del Caballero de Gracia. Desde el año 2007 está también aquí en nuestro oratorio. Y, por supuesto, la imagen original de la que hablaremos luego, la que la Virgen entrega en la aparición, está en Guadalajara, en la Plaza del Carmen número 2, donde están las Concepcionistas franciscanas de aquel lugar donde vivió y murió los últimos años, Sor Patrocinio. Vamos a hacer algún comentario sobre estos temas. Como hay mucha bibliografía, si hace falta, pues quizá dividamos en dos esta sesión. El que quiera conocer más a fondo esta realidad histórica puede acudir, por ejemplo, a las biografías que están publicadas sobre Sor Patrocinio, la última edición de la editorial Homo Legends, escrita por Sor María Isabel de Jesús, que era como su secretaria, y fue la primera obra que se escribió con mucho detalle sobre todos estos acontecimientos. Después, por ejemplo, otra biografía escrita por un catedrático de Historia de Barcelona, que ha fallecido hace unos años, me parece, don Pedro Voltes, también sobre Sor Patrocinio, la monja prodigiosa, edición Planeta, editorial Planeta. También se pueden leer las obras que la propia Sor Patrocinio ha escrito, como por ejemplo el ejercicio mensual a María Santísima, que es un tomo de unas 500 páginas.
y otras cosas más. Y algunos trabajos mariológicos presentados, por ejemplo, en un congreso que hubo en Salamanca en el año 2009, el profesor Ferrer Arellano, en colaboración con Fernández Díaz y Sandoval López, presentaron un trabajo titulado Real Oratorio del Caballero de Gracia en el corazón de las dos últimas apariciones de la Virgen reconocidas por la Iglesia en España. Si a cualquiera le puede interesar el conocer estas cuestiones por amor a la Virgen, lógicamente las personas que tengamos alguna relación con el Oratorio del Caballero de Gracia, pues con muchísimo más motivo. Podríamos decir que tenemos la suerte de tener un templo que, además de ser monumento nacional, además de ser obra de arte de Juan de Villanueva, pues tiene joyas, tesoros, que no es fácil encontrar en otras iglesias. ¿A qué joyas y tesoros me refiero? Pues en primer lugar, al cuerpo del propio Caballero de Gracia enterrado aquí desde el año 1836. Antes estaba donde tuvo lugar la aparición, en el oratorio anterior. Con motivo del expolio, de la desamortización, pues se trasladó aquí, a este oratorio nuestro. Tenemos también la suerte de venerar los restos de la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri, desde que fue beatificada recientemente en Madrid. Y ahora estos comentarios que vamos a hacer sobre la aparición de la Virgen del Olvido. Desde el año 1603, las concepcionistas franciscanas vivían en la casa que les había regalado el Caballero de Gracia junto a su propia casa. Este fue el primer convento reformado de esta institución, de las concepcionistas franciscanas, institución que, como todos saben, fue fundada por Santa Beatriz de Silva a finales del siglo XV, también con el impulso de la propia Isabel la Católica. La venerable Madre María de San Pablo fue la primera abadesa de ese convento que pretendía, y así lo consiguieron, ¿verdad?, un mayor rigor, una mayor observancia de la regla fundacional. Bueno, pues más de 200 años después, allí va a vivir, en 1928, allí va a vivir esta religiosa que tomó el nombre de Sor Patrocinio. Ella se llamaba María de los Dolores Quiroga y Capopardo. Su padre, Diego Quiroga, era un funcionario importante de Isabel II. Su madre, Dolores Capopardo. La niña, María Dolores, nació en San Clemente, en Cuenca, en aquellos años de la Guerra de la Independencia. Al parecer, sus padres salieron de Madrid por los peligros que llevaba estar aquí en aquella situación. Y se cuenta que nació de una manera, pues, como poco común, ¿verdad?, mientras su madre huía, ¿no? Mientras su madre huía. Bien. Nos saltamos muchos años, porque lógicamente no hay posibilidad aquí de detenerse más. Llegamos ya a los años en los que ella decide ser religiosa. Era una mujer muy guapa, como todo el mundo reconoce, y como puede verse en los cuadros, incluso en las fotografías que se conservan, ¿no? Y su padre, político o funcionario importante, relacionado pues con los ministros y con la corte, pues lógicamente quería que su hija se casara con alguien importante y que fuera un buen partido, que hiciera carrera en este sentido. Pero los deseos de aquella joven, guapa y piadosa, eran otros. Y rectifico la fecha que dije antes de memoria, que me equivoqué, y el 19 de enero del año 1829 ingresa en el convento de Caballero de Gracia. Fue su madrina, la duquesa de Benavente, que era pariente suya. Al año siguiente, en 1830, toma el hábito, ya como novicia, asistida por la marquesa de Santa Cruz, que era la hija de la duquesa de Benavente y que no pudo asistir porque se encontraba enferma. Fue entonces cuando adopta el nombre de Rafaela Patrocinio. Rafaela, para protegerse, acudía al patrocinio de San Rafael. Y patrocinio porque esperaba ser protegida por la Virgen y por su Hijo, por Jesús y por María. Pues muy poco tiempo después de ingresar en el convento, recibe ya los estigmas de la pasión en las manos, en los pies, en lo que podría ser la corona de espinas, es decir, la frente, y en el costado, llagas reales, auténticas, que tuvo en su cuerpo
hasta su muerte, el 27 de enero de 1891, es decir, pues con los 80 años que vivió. Tuvo también otras gracias especiales. Sabemos que esas gracias especiales, incluidos los estigmas, en sí mismos no significan santidad. Son gracias que Dios puede conceder, pero en sí mismos no son la santidad, aunque por supuesto pueden ser aprovechados para crecer en la unión con Dios, y en este caso, en el caso de los estigmas, de las llagas, en la unión con Cristo en su pasión. También tuvo ataques muy fuertes del demonio antes de que se le apareciera la Virgen, que incluso pues, estuvo a punto de matarla, tirándola por unos tejados, cosas que se salen de lo habitual, pero que a veces se dan cuando Dios lo permite, ¿no? Bien, la aparición, como les decía, fue el 13 de agosto, que era sábado, del año 1871. Antes de entrar a describir un poquito el contenido de las apariciones, es importante recordar en muy pocos datos la situación en la que se estaba España en esos momentos y en la que iba a estar dentro de muy poco tiempo, para que entendamos algunas de las cosas que Sor Patrocinio le decía al Señor y a la Virgen. España, la situación de España, la situación de la Iglesia en España. ¿Qué eran esas cosas que le llevaban a pedir por la Iglesia y por España? Pues los antecedentes de lo que muy poco tiempo después pasaría. Concretamente, el 4 de julio de 1831 se expulsan a los jesuitas. En ese mismo año, muy pocos días después, en julio también, tiene lugar ya la muerte, la matanza de los primeros religiosos, que había sido predicho por Sor Patrocinio, a modo como de profecía. También en el año 34, 1864, también dentro del mes de julio, se suprimen los conventos que tuvieran menos de 12 religiosos o religiosas. Y el año siguiente, 11 de octubre de 1835, se va a decretar la extinción de los conventos. También el de las religiosas promovidas, fue fundado en este sentido por el Caballero de Gracia. Y dentro de ese mismo año, en noviembre, y en el año siguiente, 1866, la expropiación de los bienes eclesiásticos de aquellos conventos, con lo que antes dije al principio, operación inmobiliaria. Esa era la verdadera finalidad, hacerse con esos edificios y venderlos, y el dinero pues para los que lo compraban o para los mismos gobernantes. En esa situación, el 13 de agosto tiene lugar la primera aparición. A las 5 de la tarde, mientras estaban haciendo oración, aparece la Virgen, que lleva una imagen con los títulos de Olvido, Triunfo y Misericordia. Le dice la Virgen a Sor Patrocinio que ya no la va a atormentar más el demonio. Le dice que ponga, junto a la imagen que le va a entregar, una figura que represente al demonio atada a los pies, como para indicar que queda sometida a la fuerza que viene de lo alto. De hecho, la imagen que conocemos y las copias que se han hecho en diversos lugares está así, con un dragón a los pies de la Virgen, con una cadena, atado con una cadena. Cuando termina aquella primera aparición, Sor Patrocinio le dice a su abadesa que sabe que ya el demonio no la va a incordiar más y que hay que buscar en el convento una imagen que es la que le ha entregado en esa visión la Virgen. Y efectivamente buscan por el convento y aparece una imagen que nunca nadie había visto antes, que es esta talla pequeña, con el niño en brazos, con una piña en la mano, y además la imagen está cubierta por un pañuelo empapado por la Virgen en la herida del corazón del Señor. Llaman al padre guardián, que era un franciscano que vivía en San Francisco el Grande, para contarle estos acontecimientos,
el buen franciscano hace unas preguntas a las religiosas y en esa situación la imagen que estaba delante desaparece. Igual que había aparecido, desapareció. El franciscano, lógicamente, se queda como muy preocupado, por así decir, y pide a todo el mundo que haga oraciones para ver si se aclara aquella situación. Día 14. De madrugada, mientras rezan maitines, aparece de nuevo la Virgen con la imagen a Sor Patrocinio. Sor Patrocinio le habla de lo mal que está España y la Iglesia, como antes comenté. Y la Virgen, todo esto está recogido literalmente, yo aquí simplemente reproduzco un poco las ideas principales. La Virgen le dice que le concederá lo que le pida, que será su guía, su consuelo, su amparo, que quiere beneficiar a los hombres, pero que nos olvidamos de ella. De ahí el título que quiere que se le dé a la imagen de Virgen del Olvido. Ciertamente añadirá también de triunfo y misericordia, como queriéndonos decir que si acudimos a su misericordia triunfaremos de todos aquellos enemigos que pretendan alejarnos de Dios, pretendan alejarnos del bien. Le dice también que esa imagen será nada menos que el consuelo del mundo y la alegría de la Iglesia Católica. Expresiones muy fuertes. Le dice que quiere concedernos sus misericordias a través de esa imagen y que los lugares donde sea venerada estarán siempre protegidos, que esa imagen será como un pararrayos de la divina justicia. Bien, antes de entregarle de nuevo en esa visión la imagen, la Virgen le pregunta por 3 veces si le ama. Y después le entrega la imagen. Y llegamos a la tercera aparición, que va a tener, tercera y definitiva, que va a tener lugar en la noche del 15 de agosto, fiesta de la Asunción. Ahí está de nuevo el franciscano, el padre guardián, que ha vuelto, y estando reunidos aparece de nuevo la imagen, que ya no desaparece más. Enseguida se comunicarán las apariciones al Papa Gregorio XVI. El Papa pronto redacta la bula para dar permiso, diríamos, para autorizar el culto a esta advocación, Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia. Esa bula, ese documento importante, fue destruido en la Guerra Civil en Guadalajara. Esta imagen pequeña presidió bodas reales, por ejemplo, la boda de Isabel II y Francisco de Asís. Sor Patrocinio, como ya diremos, tenía relación con Isabel II para ayudarle, orientarle, aconsejarle en aspectos estrictamente espirituales, no para otras cuestiones, como luego diremos con más detenimiento. Y tanto ella como su marido tenían una gran devoción a esa imagen, de ahí el hecho de que estuviera presidiendo la boda de ambos. También estuvo esa imagen presidiendo funerales de personas de la realeza. También estaba presidiendo incluso desfiles militares y procesiones que se organizaban en acción de gracias por victorias en diversas batallas que tuvieron lugar en Marruecos. Se dice, aunque nos parezca un poquito fuerte o exagerado, pero está recogido en diversos sitios, que era tal la popularidad de esta advocación que rivalizaba con la Virgen del Pilar como patrona de España. Bueno, pudo ser más, pudo ser menos, pero es un índice, ¿no?, de hasta qué punto esta imagen era conocida, querida, respetada. Bueno, y conviene entrar a comentar las interpretaciones que pueden darse sobre el sentido de esta aparición y también algunos detalles sobre la vida posterior de Sor Patrocinio, posterior a las apariciones. Como ya llevamos bastantes minutos, terminamos esta primera sesión y dedicaremos la segunda justamente a lo que acabo de decir.